comencemos para ver si podemos avanzar lo más rápido posible, ¿cierto? Y a ver si nos podemos ir un poquito antes. Así que el recreo con 10. Pero es una clase un poquito larga, son 79 diapositivas. Eso les da un poquito de idea. Y no es menor porque vamos a ver este grupo de cordados, que son los peces, y la verdad es que es un grupo bastante amplio. Dentro de los cordados es el grupo más, y dentro de los vertebrados, dentro del subtipo de los vertebrados, ¿cierto? Son el grupo animal más exitoso, con aproximadamente 25.000 especies distintas. Vamos a ver dentro de lo que son estos peces, que los vamos a diferenciar fundamentalmente en dos superclases. La verdad es que todo lo que son animales mandibulados, que sean vertebrados mandibulados, después van a estar dentro de esta clasificación, dentro de esta superclase. Pero vamos a ver la superclase agnata, que en el fondo son todos aquellos peces, fundamentalmente, que no poseen mandíbulas. Y después vamos a ver todo lo que son, ¿cierto?, estos peces de la superclase Gnatostomata, que obviamente son los que sí tienen mandíbulas. Y ahí vamos a ver peces óseos, cartilaginosos y óseos. ¿Ya? Así que, comencemos. Agnatos. Claramente, como yo les dije, son dentro de los vertebrados, tal vez los vertebrados más simples, porque la verdad es que todavía conservan algunas características generales de los cordados, que era fundamentalmente la presencia de la notocorda. ¿Ya? La notocorda nosotros vimos que era esta varilla que le da sostén, estructura al cuerpo, y que la gran mayoría de ellos se perdían. La gran mayoría de los cordados se perdían, lo poseían en alguna etapa larvaria, ¿cierto? O los cefalocordados los mantenían durante toda la vida. Pero dentro de los vertebrados nosotros esperábamos que esa varilla se perdiera, obviamente por la incorporación de una columna vertebral. Pero en este caso, esta varilla, aunque hay una columna vertebral, sigue manteniéndose persistente. ¿Ya? Por lo tanto, poseen esa característica tal vez un poco más primitiva. 84 especies vivientes, marinos, pero hay muchísimos que los encontramos asociados con lagos, fundamentalmente. Su forma, ahí los vamos a ver, su forma es como anguiliforme, tienen un poco esta forma como de serpiente, como anguila, y la característica más notoria es la boca que tienen. No tienen extremidades pares, simplemente pueden tener una aleta que rodea el cuerpo, ¿ya? Algo así como un combrio. Imagínense como una anguila, como una morena, ¿cierto? Como un combrio, que son anguiliformes, que no tienen estas aletas pares, porque bueno, el combrio sí tiene las aletas pectorales, pero en términos generales no tienen aletas pares. ¿Ya? No tienen escamas, es un cuerpo, una piel desnuda, y tienen un esqueleto cartilaginoso. ¿Ya? Y vamos a encontrar fundamentalmente los petromisontes y los mixinoideos, lampreas y mixines. Se parecen muchísimo. Poseen algunas diferencias, obviamente estructurales entre ellos, pero se parecen bastante. Tenemos ahí un esquema que en el fondo representa todo lo que es la estructura bucal, que una de las características de la boca es que es un disco. Es un disco que posee una serie de dientes, unos dientes, ¿cierto?, que están dirigidos hacia el centro, con los cuales se puede fijar al tejido del pez que está parasitando, ¿cierto?, o del pez que le está sirviendo como alimento. Muchos de ellos pueden ser carroñeros, y esos peces que quedan ahí muertos, ¿cierto?, se fijan con este disco oral y obviamente lo van desgarrando. Tenemos acá todo lo que es la parte digestiva en color amarillo, hacia el interior, ¿ya? La parte circulatoria, hendiduras faríngeas, ¿ya? Que son las que también habíamos visto como estructura común, cordón nervioso, y ahí está, la notocorda, ¿cierto?, la cual se mantiene persistente durante toda la vida. Ahí tenemos esa boca, una boca circular. Esta es una de las estructuras que podemos encontrar, pero la verdad es que hay algunas que son bastante distintas. En algunos otros, ¿cierto?, podemos tener una especie de
que es muy típico más que nada de los mixines, una lengua que tiene unos dientecitos. Y eso también les sirve por una parte para poder adherirse y por otra parte también para poder como lamer y desgarrar. Otra de las características es que el tubo digestivo es bastante corto. Entonces, como una forma de poder aumentar la superficie de absorción y optimizar el proceso de obtención de nutrientes, tiene el tiflosol. Que el tiflosol son unos pliegues internos que tiene sobre todo el intestino. ¿Ya? Después vamos a ver, por ejemplo, más adelante, en el caso de lo que son, por ejemplo, los tiburones también tienen un intestino súper corto. Entonces podríamos decir que el alimento pasa y ya está defecando. Por lo tanto, no aprovecha mucho los nutrientes. Como lo soluciona el tiburón, genera una válvula espiral. Entonces entra el alimento y ahí en un corto trecho, ¿cierto? Se da una vuelta, se da otra vuelta, se da otra vuelta, se da otra vuelta. ¿Ya? En este caso es algo similar, pero no es una válvula espiral, sino que son unos pliegues internos que tiene el intestino. Y de esa manera optimiza la absorción. ¿Esto el proceso es como cartilaginoso, con microvellosidades? Es parte de la mucosa intestinal. Es parte de la mucosa intestinal. ¿Ya? Profesor, ¿y qué comen? ¿Por qué especies? ¿Qué comen? No, son parásitos o carroñeros. Parásitos o carroñeros. ¿Ya? Generalmente a los peces se les pegan en el costado y van destruyéndoles el tejido. Van succionando y van desgarrando el tejido. O si no, pescan peces muertos y son carnívoros. Ahí tenemos una boca ya un poquito más impresionante, ¿cierto? No me gustaría que esa cuestión se me pegara en una pierna o en las costillas, ¿cierto? De costar sacarla. No tienen nada que ver las sanguijuelas con esto, no pertenecen a Nada. Y los peces que limpian los acuarios tampoco. ¿Lo que cortamos? No lo sé, no conozco. Los que se chupan, los que se pegan, succionan el vidrio y van limpiando y lo dejan impecable. Le costó como 800. Usted parece que tenía acuario, ¿ah? Que se maneja. No, porque esos son peces. ¿Ya? Estos son añados, son muy distintos. ¿Ya? Son muy distintos. En el fondo, los otros pueden ser más parecidos a estos peces. ¿Cómo le dicen? Estos que se pegan en las rocas. ¿Qué no pez pegado? ¿Pez rosado? La pieza, quizás, no el palo. Es Claudio. Es Claudio. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto? Me pareció un mixín, y una de las características que tienen esos tentáculos en la parte cercana a la boca, que son en el fondo quimioreceptores, acá tenemos esta como lengua, con estos dientes que también ayudan a desgarrar los tejidos de los peces de los cuales se alimentan. Nuevamente tenemos la notocorda, y los mixines tienen esta característica, que cuando se adhieren al tejido, se hacen ellos un propio nudo. Y al tirar el nudo, ¿cierto?, pueden generar una mejor tracción sobre el tejido para poder desgarrar. Anguilas babosas, les dicen también a esa. Que he visto en algunos reportajes que, por ejemplo, las capturan en algunos lagos, sobre todo, y las empiezan a echar arriba del bote, y de repente como que el bote se ve que estuviera como inundándose. Y la verdad es que es pura baba que secreta. Ahí tenemos una lamprea alimentándose de un pez muerto, carroñándolo. Ese es una anguila babosa, un mixín. Dentro de lo que es la parte respiratoria, acá podemos tener un número distinto. ¿Ya? Como pueden ver, en el caso de los petronisontes, las lampreas, vamos a tener aproximadamente 7 orificios con hendiduras faringeas, y cada uno de esos orificios está asociado con una branquia. Pero en el caso, ¿cierto?, de las anguilas babosas, podemos llegar entre 5 a 15. Es una de las grandes diferencias, además de la estructura bucal y esos como tentáculos que tenían cerca. Ahí tenemos, ¿cierto? Esa es una lamprea que no supera más allá de 7. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son circulares.
son muy grandes, pueden ser, por lo que he visto, 30, 40 centímetros máximo. Sistema circulatorio, la verdad es que esto es prácticamente una generalidad. Después cuando veamos la parte de peces, ¿cierto? Tiene un sistema circulatorio muy parecido. Es un sistema circulatorio de dos cavidades, hay simplemente una aurícula, un ventrículo. A la aurícula la sangre llega también a través de lo que es un tejido que es el seno venoso, ¿cierto? Y desde el ventrículo hay un cono arterial, que se llama. ¿Ya? Y la dirección, en el fondo la circulación es unidireccional. Vamos a tener simplemente que desde el corazón, bueno, no vamos con la diapositiva. Hay un sistema portohepático, que eso es en el fondo una especialización de la parte digestiva. Todo el intestino tiene una serie de venas que llevan todo lo que se está absorbiendo, lo llevan directamente al hígado. ¿Ya? Pero esos son los sistemas portohepáticos. Bueno, ahí está el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el cono arterial, para que finalmente la circulación tenga este flujo. Desde el ventrículo vamos a la bráquea, es circulación cerrada. ¿Ya? Eso la verdad es que lo dijimos que era típico de los cortados. ¿Ya? Entonces, la sangre sucia sale del ventrículo y pasa directamente a las branquias. Es oxigenada, y ahí toma esta coloración típica roja que uno la muestra, ¿cierto? Y de ahí se distribuye por el cuerpo. Y desde el cuerpo retorna a la aurícula. Nuevamente. Por lo tanto, podríamos decir que es corazón, branquias, cuerpo, corazón. Tiene una sola dirección de flujo. Y eso es porque tenemos solamente una aurícula. Cuando ya nos cambiemos a dos aurículas, vamos a poder tener dos tipos de circulación. Una circulación pulmonar y una circulación sistémica. Vamos a poder tener un circuito corazón, pulmón, corazón, y otro circuito corazón, cuerpo, corazón. ¿Ya? Pero eso recién aparece a nivel de anfibios. Aunque acá igual vamos a tener un grupo, pero sigue siendo unidireccional, pero son bien distintos, que son los peces pulmonados, que hay aproximadamente, son 8 especies nada más, que son los celacantos, los sarcopterídeos. Ahí los vamos a ver. Sistema excretor es un sistema excretor de tipo mesonefro. Vamos a empezar a ver dentro de los vertebrados que hay una secuencia de desarrollo dentro de lo que es la estructura excretora. Incluso nosotros que tenemos un riñón metanefro, pasamos nuestro riñón por todas estas etapas. En las primeras etapas de nuestro desarrollo embrionario es un pronefro, que es de este tipo, ya donde podemos ver que las estructuras filtradoras, con los conductos renales, ¿cierto?, que llevan esto para ser eliminados, están en cero contacto y que ocupan una posición dentro del cuerpo generalmente anterior. ¿Ya? El mesonefro, una de las características es que ocupa una posición intermedia dentro del cuerpo. ¿Ya? Y ya la estructura, digamos, nefrón, que es la estructura filtradora propiamente tal, ya está un poco más desarrollada. Pero seguimos teniendo un conducto común para lo que es la parte, digamos, genital y excretora. Y eso es lo que se llama el conducto de Wolff. ¿Ya? En el fondo la parte excretora y la parte genital utilizan el mismo conducto hasta la desembocadura, hasta la cloaca. ¿Ya? Aquí en el fondo. Esta es la parte que estaría relacionando con el oviducto. Yo sé que uno se confunde un poco a veces con esto. ¿Ya? Pero este es lo que relacionaría el oviducto y este es el conducto de Wolff. Como podemos ver también en el caso de un mesonefro, ¿cierto? Tampoco hay un tejido que rodee a la estructura filtradora, al nefrón. Y es por eso que ustedes lo pudieron ver hoy día mismo en el laboratorio. Espero que ambos grupos, que el mesonefro era una membrana prácticamente. Es eso lo que lo caracteriza como mesonefro, ¿cierto? Eso, Que no tenga una estructura. que no tenga una estructura, que todavía comparta conducto con la vía genital, ¿ya? Y que ocupe una posición intermedia dentro del cuerpo. Son las tres cosas que lo caracterizan. ¿Lo vieron ustedes, cierto? ¿Tan específico? No sé si... Sí, con los riñones es una
Es que no tenía una forma así como. Claro. Que estaba asociada con la gónada, Claro, con la base de la gónada, que sería como un tubito y una estriación. Sí. Perfecto, lo vieron. Aquí después Entonces, que no es como uno se espera en. es que es un riñón mesonéfro. Eso es un riñón mesonéfro. Es como plan. Cuando veamos el ave, ¿cierto? Vamos, o si pudiéramos ver un reptil, ahí veríamos un riñón metanéfro, ¿ya? Que el riñón metanéfro, uno, ya tiene un tejido que lo rodea. Entonces tú ahí veis una estructura que no necesariamente tiene la forma típica como de poroto que tienen nuestros riñones, ¿ya? Puede tener otra forma, pero tiene un tejido que rodea todo. Lo otro, vamos a tener que cuando lleguemos a los metanéfros, las salidas, pues, a nivel de cloaca pueden llegar al mismo urodeo que se llama, al mismo orificio, pero eso es a nivel de desembocadura. Pero todo el viaje hasta llegar a ese punto va a estar absolutamente separado. Aquí ya no hay conductos de Wolf, aquí se separa absolutamente en un conducto deferente, por ejemplo, ¿ya? Y un uréter. Se diferencian absolutamente. ¿Ya? Y el metanéfro siempre ocupa una posición dorsal dentro del cuerpo. Siempre están pegados a la pared dorsal. ¿Ya? Bueno, dentro del sistema nervioso, un sistema nervioso bastante simple y más que muchas veces a mí me interesa más que el tipo de cerebro que pueden llegar a tener, son las estructuras sensoriales que presentan. Y en estos casos podemos tener algunos mecanorreceptores, como son típicas las líneas laterales de los peces, que en el fondo lo que perciben son perturbaciones en el agua. Algunos quimiorreceptores, fotorreceptores son los más comunes. Bueno, es lo mismo. Dentro de lo que es la parte reproductora, vamos a tener sexos separados, fecundaciones externas, y vamos a tener que son protácticos. Eso es un concepto nuevo, una palabra nueva, ¿cierto? Que significa que antros. ¿Qué es antros? Como ambos. No. Andrógino. No. Es que una no. No está definido. Claro, pero Andrógino, no, género no definido. bueno, pero antros es masculino. ¿Ya? Es masculino. Protos. No. Eso es mono. Primero. Entonces, esto quiere decir que en este caso maduran sexualmente primero los machos. ¿Ya? Donde maduran primero las hembras son ginándricos. Por ejemplo, nosotros a lo mejor como especie podríamos decir que somos ginándricos, porque claramente son las mujeres las que entran primero en la pubertad en una etapa reproductiva que los varones. ¿Ya? Bueno. La probabilidad de reproducción sería discutible porque el varón puede, desde su inicio ya podría procrear a nivel reproductivo hormonal, no a nivel moral, pero nace ya con los espermios preparados. No. Se cambiaste. Tampoco, o sea, De hecho, nacen los testículos arriba. Sí, claro, pero no. la espermatogénesis comienza en la pubertad. ¿Ya? Nosotros nacemos con una célula gamética en nuestros testículos que es un espermatogonio, que no está ni cercano a un espermatozoide. Las mujeres nacen, claro, ellas ya tienen, lo que pasa es que nosotros, como varones, conservamos durante toda nuestra vida espermatogonios. Y esos se multiplican y algunos se convierten en espermatozoides y otros quedan. Entonces se siguen reproduciéndose. Y por eso nosotros los varones tenemos casi un número infinito de espermatozoides. ¿Ya? Y las mujeres, bueno, la única diferencia es que las mujeres todos sus ovogonios los cambian todos por ovocitos. Entonces no se quedan con ovogonios. Por eso pierden la capacidad de generar ese tipo de células. ¿Las mujeres nacen con un número de ovogonios? Nacen con un número de ovogonios. No de óvulos, de ovogonios. De ovogonios.
Y aunque tenga después ovocitos, tampoco es capaz de reproducirse, porque esos ovocitos están en un estado inmaduro, incapaces de ser fecundados. Oye, luego, ay, que se me está listo siempre. No, los varones están siempre listos. Claro. Es cosa de que uno le toque la orejita, ¿no? Un cariñito en la nuca y... ¡Vamos, mi amor! Las mujeres no, son como las papas, ¿cierto? Por favor, ¿cómo es? Sí, señor. Cállate, Claudio. Ahora me calientan, pero cuando se calientan... Que meter las aguas frías para que después se les pase. Dándole para la quema. Bueno, sigamos mejor. ¿Ya? Tenemos acá, ¿cierto? Que dentro de su ciclo de desarrollo hay algunos que son en un estado de desarrollo directo. En los petromizontes se denomina que hay una larva que se entierra en el fango marino o del lago y ahí se alimentan fundamentalmente de partículas. Y después va cambiando y esa es una larva que le llaman amnocetes. Profesor, ¿podría reiterar, o sea, podría explicar, sé que en la diapo anterior, sobre las gónadas, qué era lo que estaba escrito? Porque no lo nombró, eso quedó la primera. ¿Qué cosa? La gónada es única, sin conductos de excreción, solo liberan la cavidad celomática de donde son evacuados. ¿Es importante que se saltó esos dos comentarios? Bueno, en el fondo muy parecido a lo que veíamos con lo que es mesonéfro, ¿ya? Que descargan en nuestro conducto y finalmente utilizamos este conducto como excretor del conducto de Wolff para poder liberar los gametos hacia la vida. En el fondo se refiere un poco a eso. Y que el desarrollo es directo en el mar en los mixinoideos. ¿El desarrollo se refiere a su crecimiento? Claro, que en el fondo lo que nace, ¿cierto?, es muy parecido a la uva. Simplemente va a ir creciendo, ¿ya? Y se alimenta de lo mismo. Ya. En cambio, esta, ¿cierto?, tiene una alimentación distinta el estado larvario y la adulta. ¿Ya? El amnocete se entierra en el fango y se alimenta de partículas. Y después, cuando llegue a una etapa adulta, se va a empezar a alimentar de carne. ¿Ya? En el fondo, este es el ciclo de vida de las preas, ¿cierto? Y estos son los estados larvarios amnocetes que se desarrollan dentro del fango marino. Cefalospidomorfa, lampreas, mixines, anguilas babosas. Otros peces. Condrictíes, también llamados elasmobranquios, por la característica de cómo se presentan sus branquias, ¿cierto?, dentro de estas hendiduras branquiales, que es muy distinto de los osteoictíes, o teleostomos, que son los peces que nosotros vimos en la merluza, que tenían un opérculo, y todas las branquias están relacionadas con un opérculo. Acá no, acá tenemos ciertas hendiduras, y cada hendidura conserva cierta una branquia. Son los peces cartilaginosos, aproximadamente 850 especies, y prácticamente todos marinos. Yo desconozco cuáles son de agua dulce. Y ahí tenemos los tres tipos grandes que nosotros tenemos. Todo lo que llamamos escualos, que son los tiburones, ¿cierto? Todas las rayas, las mantarrayas, que hay de distintas dimensiones, y los holocéfalos que les llaman, o pejegallos, o quimeras también. Y hay unas de estas, hay unos más trompuditos, por eso más cortitos, que a veces los venden en los supermercados. Y que son súper buenos, por ejemplo, para darle pescado a los cabros chicos. Porque como son cartilaginosos, no tienen espina. ¿Cómo el toyo? El toyo es un escualo. El toyo, el marrajo, ya son escualos, son tiburones. Ya. Tenemos un cuerpo obviamente hidrodinámico, donde es fusiforme, donde predomina el ancho sobre el alto.
Si nosotros vemos los tiburones de frente, son como medio pitbull para sus cuestiones, son como más anchos de pecho, por así decirlo. En cambio, los peces son aquí, ¿ya? Tienen prácticamente todas las mismas aletas que tienen todos los peces, con la diferencia que en algunos de ellos la aleta caudal es heterocerca. ¿Ya? Eso quiere decir que los dos lóbulos que componen la aleta caudal, que es la última aleta, ¿cierto?, con la que se impulsan, tiene un lóbulo más grande que es el superior y uno más pequeñito. En cambio, nosotros vimos en el caso de la merluza que la aleta caudal era igual para ambos lados. Eso es homocerca. ¿Ya? Y hay algunos que tienen una aleta dificerca, que son las mantarrayas, que está la colita y tiene una aletita que rodea todo. ¿Ya? Eso es dificerca. Bueno, las rayas obviamente no tienen aletas dorsales. Sigamos avanzando. Ahí está. Bueno, ahí también muestra, a lo mejor es más parte de lo digestivo, esta característica que tienen sobre todo los tiburones de ir renovando, tienen no sé cuántas corridas de dientes, ¿ya? Por lo tanto, ellos cuando capturan una presa, en la lucha con la presa, generalmente pierden muchos dientes. Pero cuando uno les ve la boca, ¿cierto?, a los tiburones, vienen muchos dientes ya saliendo. Esa es una aleta caudal heterocerca. ¿Se fijan? Tiene los lóbulos de distintos tamaños. ¿Para qué sirven los espiráculos? Los espiráculos, bueno, son generalmente no estoy seguro. Parece que es fundamentalmente para que ingrese ahorita y pase por ahí a través de lo que son las plantas. Más que por la boca, como lo hacen por ejemplo los otros peces que lo hacen a través de la boca y de ahí pasa, ellos lo hacen a través de un espiráculo. ¿Ya? Tienen escamas placoideas, ahí las vamos a ver que una de las características de estas escamas es que tienen estas como forma también hidrodinámica con una puntita hacia atrás. ¿Ya? Y esto es bien interesante, que en el fondo cada una de esas escamas son escamas óseas. Recordemos que todos los peces no tienen estratocórneo, por lo tanto todas las placas que ellos tienen son derivados óseos, provienen de la estructura ósea, al igual que este tipo de placas. Y estas placas tienen pulpa como un centro, como un núcleo, parecido a lo que tienen los dientes. ¿Ya? Ahí tenemos los distintos tipos de aleta, heterocerca, dificerca y homocerca, que es lo típico más de peces óseos, no cartilaginosos. Ahí está lo que es esta estructura de las escamas placoideas, ¿cierto? Con una dentina muy dura, esta forma hacia atrás que ofrece menos resistencia al agua, y la verdad es que claro, hacia un lado los tiburones se sienten súper suavecitos, pero para el otro lado son una lija, ¿ya? Y eso en una lucha, qué sé yo, desgarra, rompe tejido. Vamos. Podemos tener en algunos casos, que es el caso de las mantarrayas, podemos tener algunas glándulas, ¿cierto?, venenosas, en algunos casos también tienen glándulas mucosas que se pueden distribuir por el cuerpo. ¿Ya? Vértebras anfisémicas, si recordamos la clase pasada, dijimos que anfisémico sería que ambos extremos, anterior y posterior, ¿cierto?, claramente son cóncavos. Bueno, ahí tenemos un escuadro, un tiburón, puede que sea un tiburón blanco. Dentro de la parte del tubo digestivo, tal como yo les había mencionado, ¿cierto?, tenemos más allá de las estructuras, que son las típicas estructuras que encontraríamos un esófago, un estómago, un intestino, un recto y finalmente una cloaca. Pero en este caso dijimos que el intestino es sumamente corto y tiene esta forma, ¿cierto?, el estómago tiene una forma de J.
El intestino es cortito, pero para aumentar el tiempo que permanece el alimento para poder absorber más nutrientes, tenemos la válvula espiral. ¿Ya? Hígado, páncreas, como glándulas anexas. Ahí tenemos, ¿cierto?, este estómago, digamos, en forma de J. Aquí. ¿Ya? Acá está el intestino, si se fijan, es muy cortito, con la válvula espiral entre medio. Tiene el testículo por ahí arriba. Bueno, pueden tener de 5 a 7 pares de hendiduras branquiales, cada uno con branquias, ¿ya? Y bueno, la estructura de la branquia nosotros también la vimos que en el fondo cada branquia posee una base estructural que está compuesta por el arco branquial, tiene una estructura que generalmente permite que no pasen alguna partícula de mayor tamaño que pueda tapar estos orificios, ¿cierto?, que son los peines branquiales, el rastrillo branquial o las espinas branquiales, branquioespinas que le dijimos. Y las láminas branquiales, que obviamente es el lugar donde sí se realiza el intercambio gaseoso, o también llamado hematosis. Ahí tenemos las hendiduras branquiales, las encontramos de manera lateral en todo lo que son los escualos, y en las rayas obviamente las encontramos por debajo. Me llama la atención que generalmente en estos videos así de vida salvaje, cuando se meten los buzos, hay muchas veces que de repente le meten la cámara literalmente por la boca y se ve de la branquia, de los orificios hacia afuera. ¿Sí? No se usa ninguna estructura más. Es como que tuviera un corte nomás. No, pero o sea, igual la base de la branquia está el rastrillo. Ah, claro. Está el rastrillo, sí. Se ve así. Ah, claro. Pero en la base está el rastrillo, ¿ya? Que de todas maneras sirve como una estructura filtradora. A gran escala, porque obviamente todas las partículas pasan, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí tenemos estos espiráculos, que son los que generalmente asociamos con ingreso de agua. Por eso nosotros vemos que muchas veces ellos están con la boca cerrada. No es como los peces, que los peces andan con la boca abierta. Y por eso mismo es que ellos, para poder generar este ingreso de agua a través de los espiráculos, es que muchos de estos, digamos, constrictivos se tienen que mover. ¿Ya? Es una condición que constantemente tienen que estar en movimiento. Hay muy pocos constrictivos peces cartilaginosos que pueden, digamos, respirar sin moverse, pero la gran mayoría tiene que moverse para poder respirar, para que el agua ingrese a través de estos orificios. Lo que pasa es que si hay suficiente corriente, ingresa agua por el orificio. Claro, esa es la idea, ¿cierto? Que haya algún tipo de fuerza en el agua, de empuje. ¿Ya? Bueno, sistema circulatorio muy parecido a lo que ya vimos, de 2 cavidades, ¿cierto? Así que ya sabemos cuál es el circuito que sigue la sangre. Corazón, branquias, cuerpo, corazón. ¿Ya? Hay un sistema portahepático y uno portarrenal. Eso quiere decir que en el fondo, en la parte de los riñones, hay una entrada de sangre para que sea filtrada y todo lo que está siendo reabsorbido pasa a otro sistema, es captado por otros vasos sanguíneos. Mesonefros, ya sabemos lo que eso significa, y tenemos dentro del sistema nervioso, algunas de las características son el desarrollo de los lóbulos olfatorios. Hemos visto por ahí típicos estos datos rosa, ¿cierto?, que los tiburones pueden captar el olor de la sangre diluido en no sé cuántos miles de litros o a no sé cuántos kilómetros de distancia. Y eso es por el gran desarrollo que tienen de los lóbulos olfatorios. Generalmente, otras estructuras que poseen más relacionadas con sus hábitos tienen que ver con el tapetum lucidum, que es una membranita que hay dentro del ojo que hace que la poca luz que haya rebote muchas veces dentro del ojo. Y eso, ¿cierto?, ilumina más las imágenes, la visión. El tapetum lucidum lo vamos a encontrar asociado con muchos depredadores. Y es lo que nosotros jugamos el gato en la noche y nos ve y los ojos se ven así como espejo, ¿cierto?, satánico. Eso es el tapetum lucidum. ¿Ya?
que lo tienen, por ejemplo, los cocodrilos también lo tienen. Por eso en las noches los cocodrilos se ven esos ojitos en el agua. ¿Ya? Y es para lo mismo. Y lo otro que tienen genial es un electroreceptor, que son las ampollas de Lorenzini, que son una serie de estructuras que poseen alrededor de la boca y que lo que hacen es captar actividad electroquímica. Nosotros, ¿cierto?, cada vez que movemos un músculo, claramente generamos un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso es una actividad electroquímica. Tiene un voltaje que se genera, ¿cierto?, por el juego que hacemos con sales minerales, sodio y potasio. Eso genera una actividad eléctrica. Y esa actividad eléctrica, ellos la captan. ¿Ya? Y eso es lo que en el fondo, este tipo de estructura, es lo que les ha permitido ser depredadores tan eficientes y mantener la estructura, sobre todo la estructura tiburón, por miles de millones de años. ¿Ya? La verdad es que son dinosaurios vivientes, desde el tiempo de los dinosaurios que habían tiburones. Y después de todas estas grandes extinciones en masa y todo, ¿quiénes quedaron? Ellos. Y tal vez los cocodrilos, que también podrían venir más o menos de ese tiempo. ¿Ya? Antes, claro, estaba este mega tiburón que se peleaba mucho con un mega cocodrilo de agua salada que había, el megalodón, ¿cierto? Que no sé si han visto por ahí típicas imágenes que muestran como esta circunferencia mandibular y un hombre cabe así como que caben como 2 hombres y medio dentro de la mandíbula, así, de un zarpazo zarpazo. ¿Ya? Y entonces, ¿sí? Las ampollas de Lorenzini le dan dar sensibilidad también, por eso les pegan en la nariz para poder, o sea, como grado de dolor, les pegan en la nariz para poder inyectarlo, en caso, o es un mito solo eso. La verdad es que la gran mayoría de los receptores de las terminaciones nerviosas las encontramos cerca de la boca. Por lo tanto, no es un mito. No es un mito el que si tú le pegas en la nariz, ¿cierto?, cercano a la boca, le va a doler, porque tiene gran cantidad de terminaciones nerviosas. Y eso en todos los animales, de todo. La gran mayoría, obviamente, porque a nivel bucal, ¿cierto?, tú necesitas mayor sensibilidad, ¿ya?, para saber cuánta presión ejercer, ¿cierto?, etc. Esto también es lo que les permite que puedan cazar en los fondos marinos. De repente uno los ve. Y los delfines hacen algo parecido, pero de otro sistema. Y uno los ve que andan por el fondo, cerca, y de repente como que cachan, y meten el hocico en la arena. Y sacan, por ejemplo, un cangrejo, ¿ya?, o un pepino de mar o alguna cuestión así. Y obviamente ahí están ocupando las ampollas de Lorenzini. O a veces hay un tiburón que es muy estilizado, alargado, que es típico de los arrecifes de coral. Y se mete por ahí en la noche, ¿cierto?, y anda dándose vuelta. Y el pececito que se asustó y... ¿Cómo se llaman? Uno también ve muchas veces a los delfines que andan en el fondo, ¿ya?, pero ellos utilizan otro sistema, que es el sistema de sonar, ¿ya? Ellos van chillando y esa cuestión la reciben en los dientes. El rebote del sonido lo reciben en los dientes, ¿ya? Entonces ahí ven o captan cuando hay cosas distintas y ahí meten el hocico y sacan presa de los fondos marinos. Ahí tenemos estas mantarrayas, las cuales también tienen estos órganos captadores, pero mucho más desarrollados por todo lo que es la superficie dorsal. Fecundación. Vamos a tener acá, es bien distinto al resto de los peces. Vamos a tener sexos separados, ¿ya?, con dimorfismo sexual. En este caso vamos a tener que los machos en las aletas pélvicas suelen tener unas estructuras que permiten sujetar a la hembra en la cópula, que son los forceps. Forceps o mixopterigios que les llaman, o gonopodios. Ahora los machos son más pequeños que las hembras. No lo sé. Los tiburones son más grandes que los machos.
Yo no me atrevo a decir nada, la verdad es que no tengo el dato. No tengo el dato. ¿Ya? Podría ser, porque la verdad es que desconozco el sistema de reproducción de ellos. Si hay una competencia entre machos, ¿cierto? Parece que no, eso no hay competencia. Ya no hay como... Pero entonces, ¿qué es lo que los diferencia? ¿Qué es lo que hace que haya diferencia? No, es simplemente la estructura. Eso no. Claro. Sí, es eso. Es ese tipo de estructura, ¿cierto? Que tú lo miras y decís, ah, macho, eso es dimorfismo en el fondo. ¿No? Bueno, como habíamos visto, parte de estas estructuras mesonéficas, ¿cierto? Hay una comunicación entre lo que es la parte genital, reproductora y excretora, utilizando el mismo conducto que es el conducto de Wolff. ¿Ya? Y bueno, en el caso de las hembras pueden haber unos conductos, unos oviductos modificados que se llaman el conducto de Miller. ¿Ya? Algo parecido a esto, pero no igual. Dentro del desarrollo que tienen los contristíes, vamos a tener ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Podemos tener las tres condiciones distintas. ¿Ya? Lo más común es la ovoviviparía, donde hay un huevo y ese huevo, ¿cierto?, se desarrolla al interior del tracto genital de la hembra. Pero también hay muchos tiburones que tienen un verdadero útero. Y dentro de ese útero se desarrollan tiburones, digamos, directamente, no por un estado que pasan por un estado de cuerpo. ¿Ya? Incluso cuando generalmente hay dos dentro de estos úteros, sale uno solo. Siempre un hermanito se come al otro. ¿Ya? ¿Cómo si fueran mamíferos, profesor? Parecido. Parecido. Y ahí está. Ahí podemos ver la parte reproductora de una hembra, las aletas pélvicas, y acá tenemos en el caso de un macho, se puede ver claramente los mixopterigios o clúster que les dicen. Ahí tenemos estos ovíparos, son típicos de esos huevos que son como café oscuro, muchas veces uno encuentra, yo he encontrado en la playa incluso, ¿ya? Vacíos, sí, que seguramente las corrientes los arrastran. Y ahí tenemos unos vivíparos naciendo directamente desde el útero. Incluso tienen una especie como de cordón umbilical. Ahí tenemos, ¿cierto?, estos desarrollos directos que en el fondo, desde el huevo, eclosiona un escualo chiquitito. Ya son carnívoros. ¿Tiburón tigre? Sí, parecido ser. Elasmobranquios y holocéfalos. 820 especies de elasmobranquios, incluye a todo, escualos y rayas. ¿Ya? Y holocéfalos son las quimeras o pejegallos que les dicen. Elasmobranquios. Ahí está todo esto. También es súper triste ver cómo estos chinos y japoneses pescan un montón de tiburones, les cortan la aleta y los botan de nuevo al mar vivos. Les cortan la aleta dorsal, ¿cierto?, y los devuelven al mar vivos. El famoso aletero. Y que supuestamente tiene propiedades, no sé si afrodisíacas, no sé qué diablos. De regeneración de cartílago, parece, un montón de estupideces. Ahí tenemos el toyo, Mustulus mento, el marrajo, Isurus glaucus. Hay una persona que muestra orgullosamente su sobrevivencia, está escapado de uno de estos. Las rayas, las cuales a veces en el aguijón atrás pueden tener veneno, ¿cierto? Si no, pregúntele a Steve Irving, que en realidad no murió por el veneno, sino que murió porque el picotazo le perforó el corazón. Ah, ¿fue por eso? Sí. Y esos son los holocéfalos. Es el que yo les decía que a veces los venden en los supermercados. La piel no tiene escamas, es cortar y comer. Así de simple. ¿Ya? El Calorincus. Ostioities, peces óseos.
24.000 especies marinos y límnicos, helados. ¿Ya? Y bueno, también tenemos de perrillos también. Dependiendo, lo vamos a ver ahí más adelante, si son catádromos o anádromos. Tenemos prácticamente las mismas aletas, ¿ya? Aletas impares, aleta dorsal, aleta caudal, que lo más común es que sea homocerca, ¿ya? Y una aleta anal. Y dentro de las aletas pares vamos a tener aletas pectorales y aletas pélvicas, que las aletas pélvicas no necesariamente están bien abajito, como vimos en el caso de la merluza, que decíamos que eran de inserción yugular, por lo tanto estaban muy arriba. ¿Ya? Escamas óseas, al igual que todos los peces, ¿ya? Pero en este caso son ctenoidea, cicloidea y ganoidea, dependiendo de la estructura que tiene cada una de ellas. Ahí tenemos, ¿cierto?, algunos de estos pececitos. Bueno, hay algunos casos extremos, como este del pez globo y los caballitos de mar, que también prácticamente no se distinguen mucho las aletas pectorales. ¿Ellos también tienen una forma de fermentación interna, como en el caso de otro? Sí. Que he visto que nacen de adentro. Sí, en este caso, ¿cierto?, el macho el que toma. El macho, sí. El macho es el que toma, digamos, todos esos huevitos fecundados Sí. y los mantiene en su vientre hasta que después nacen caballitos. Claro, nacen del macho. Ahí están los distintos tipos de escamas que existen dependiendo de su forma estructural. ¿Ya? Ya porque sepan que ganoidea, cicloidea, ctenoidea son de peces óseos, a mí me basta. Yo no les voy a preguntar jamás cuál es la que tiene líneas de crecimiento, cuál tiene estructuras romboidales. No. ¿Ya? Pero sí diferenciar placoideas, ¿cierto?, que son de peces cartilaginosos, y reconocerlas también como escamas óseas, no córneas. ¿Ya? Bueno, en este caso vamos a tener obviamente que el esqueleto tiene una mayor deposición de calcio. El cartílago también tiene un poco de calcio, pero tiene una matriz, digamos, menos calcificada, valga la redundancia, y por eso es más blando, ¿ya? Pero en este caso hay un mayor depósito de estas sales minerales, por lo tanto es un esqueleto mucho más duro. Vértebra anfisémica es una característica general de los peces. ¿Ya? Bueno, y el celoma, tenemos estas dos cavidades que rodean la parte pericárdica, aunque no está relacionado con un sistema circulatorio abierto, es un sistema circulatorio cerrado. Y a través del peritoneo también hay cráneo con mandíbula, bueno, eso ya la verdad es que viene desde los constrictivos en adelante, tienen eso. Dentro de lo que es la parte digestiva, vamos a tener una boca, una lengua rudimentaria, la mueven muy poco, ¿no? Como en el caso de los tiburones, que es más carnosa. ¿Ya? Estómago, generalmente podemos presentar ciegos pilóricos, que estos ciegos muchas veces tienen una flora que ayuda a degradar, ¿cierto?, más fácilmente algunos alimentos. Sobre todo imagínense en el caso de la merluza, que se comían los camarones completos, que tienen la quitina, por lo tanto eso hay que tratar de disolverlo lo más rápido posible para obtener los nutrientes. Entonces los ciegos pilóricos o ciegos intestinales generalmente se utilizan para eso. ¿Ya? Sin glándulas salivares, y acá es un intestino recto. No distinguimos, ¿cierto?, ni tiflosomes ni válvulas espirales. Ahí está. Sistema respiratorio, acá vamos a tener, ¿cierto?, generalmente son 4 pares de branquias, 4 a cada lado, ¿cierto? Pero estas branquias están todas relacionadas con una sola apertura que está protegida por el opérculo. ¿Ya? La estructura es la misma. Y otra de las características, ¿cierto?, es que podemos tener estas vejigas natatorias
que son las que regulan la flotabilidad del pez dentro de la masa de agua. Porque muchas veces tener que estar, ustedes saben que para flotar, ¿cierto? Uno o se tiene que mover o me lleno de aire. Por ejemplo, típico, no sé, pues, ya hagamos una prueba, ¿quién se sienta más tiempo en la piscina abajo? Y uno hace y el cuerpo se me va para arriba solo, ¿cierto? ¿Cómo lo tengo? Tengo que moverme, ¿cierto? O si no, botar todo el aire. Si yo tuviera que estar regulando, moviéndome todo el rato para regular la profundidad en la cual me gusta vivir a mí, sería un gasto energético tremendo. Por lo tanto, eso lo regulan a través de lo que es la vejiga natatoria, ¿ya? Y dependiendo, vamos a tener ciertos fisostomos y fisoclistos, que son aquellos que la vejiga natatoria o se comunica con el intestino y desde ahí obtienen los gases que inflan la vejiga, o está absolutamente separado y obtienen los gases de una red capilar que se llama la rete mirabilis. ¿Ya? Son dos formas distintas. Fisostomos en la vejiga se comunican con... Los fisostomos, claro. La vejiga hay un conducto que comunica con el intestino. Por lo tanto, de ahí se obtienen gases. Ninguna es como la vejiga que uno se imagina, que en el fondo cumple una función. No, acá no tiene nada, es para flotar. Para flotar, no tiene nada que ver con la vejiga de uno. No tiene nada que ver con orina. No tiene nada que ver con orina. ¿Ya? Fisostomos y fisoclistos, para estas son las redes que yo les decía. Estas redes capilares que son las que llevan un gasecito adentro de eso. Profesor, yo no sé cuánto la rana, perdón, el sapo africano de Bolivia, es la vejiga que le digo, esa sí cumple una función. Esa es una vejiga urinaria. De hecho, Esa sí es urinaria. Sí. de hecho los peces de acuario hay unos peces que son los que limpian, que no tienen vejiga natatoria. Y es chistoso porque andan así como a puros saltitos. Se mueven por el fondo, más que nada. No pueden andar igual que el otro. ¿No pueden flotar? No pueden flotar porque no tienen vejiga natatoria. Que es el caso de los peloctomos y los otros sí. No, se maneja con el asunto de los pececitos, se maneja. Yo creo que están los neón. No, los neón, que son como ¿Tetra neón? ¿O los tetra...? Ya. No, Ya, no, ¿y tiene que hacer la broma? yo neón nomás. El que más bonito es el cardenal, que muy parecido al neón. Son los dos tetras. Yo creo que tiene una galerita así bien así plumosa y que los otros típicos le sacan pedazos de la letra. Son los beta. Los beta. Bueno, ahí tenemos la estructura de las branquias, ustedes la vieron en el laboratorio, ¿cierto? Y podemos ver cómo pasa la sangre, llega la sangre, digamos, sucia, y al pasar a través de los filamentos, obviamente se va oxigenando. ¿Ya? Lo mismo, pero como es naturalmente. Sistema circulatorio, idem a los anteriores, ¿ya? ¿Para qué más? Pues ya sabemos que es bicameral, que la sangre, cuál es el circuito, ya lo sabemos. Excretor, mesonefro, ya sabemos todo lo que significa que sea mesonefro. Y acá dentro de lo que es el sistema nervioso, bueno, es muy parecido al resto. Obviamente tenemos los receptores, tenemos ciertos unos ojos bastante desarrollados, y tenemos también estos mecanorreceptores que era la línea lateral, ¿ya? Y que con eso ellos captan estas perturbaciones del agua, y por eso hace que sea tan difícil capturar un pez en el agua, porque tú mueves un poquito el agua y obviamente capta esa perturbación. Y eso también es lo que les permite a ellos, por ejemplo, coordinarse cuando nadan en cardúmenes. ¿Ya? Ahí está la línea lateral. Ya sabemos lo que es un mesonefro. Sexos separados, fecundaciones externas, y generalmente no tienen dimorfismo sexual. Muy difícil distinguir una merluza macho de una merluza hembra. ¿Ya? No hay ninguna estructura externa que me permita diferenciarlos.
ovíparos, ovivíparos. Ovíparos son la gran mayoría de los peces, ¿cierto? Y vivíparos, sin mal, no recuerdo, son los caballitos. ¿En qué grupo están los caballitos de mar? Ahí lo vamos a ver. Más adelante tengo una diapositiva donde están todos los órdenes. Catádromos y anádromos. Esto también es una de las características típicas que tienen los peces, donde nosotros vamos a tener que hay algunos peces que les gusta vivir en agua dulce, en ríos o en lagos, pero cuando llega el momento de la reproducción y del desove, eso se realiza en agua salada. Y esos son los catádromos, que son tal vez los menos. Son los menos. Hay algunas anguilas que hacen esto, ¿ya? Y algunos otros peces, pero son los menos, ¿ya? Hay otros que simplemente toda su vida transcurren en el mar. No quiere decir que todos los peces o son de un tipo o son de otro tipo. No. Dentro de los peces que sí tienen comportamientos migratorios, tú puedes encontrar catádromos y anádromos. ¿No son los salmones? Los salmones son anádromos, ¿ya? El salmón vive en agua salada, pero cuando llega el momento de la reproducción, se va río arriba. De hecho, ana es arriba, ¿ya? Profe, pero eso no es indispensable para que se reproduzca. Sí lo es. ¿Y los que están en producción, en cautiverio? Hacen reproducciones artificiales. Pescan las gónadas, ¿cierto? En unas bateas y Después le lanzan a la jaula. ¿Sí? no, primero los crían en unos estanques, en tierra. En tierra. Primero toda esa parte de incubación que lo hacen en tierra, ¿cierto? Hasta que los alebrines, que es el estado larvario de los peces, alevines, alcanzan un cierto tamaño, un cierto desarrollo. Y después pasan, creo que a unas piscinas de crianza. ¿Ah? Small, sistema de small. Y ponen así, y la gente por eso, pero no tenía claro esa parte de lo que uno hacía. Sí, no. Después lo llevan a Chiloé. Así lo hacen. Yo también vi una piscicultura ahí en Osorno y ahí vi todo el proceso de las bateas donde están recién fecundándose y están los alevines pequeños, todo esto en tierra. En las que estaban, por ejemplo, en unas piscinas, ¿ya? Que ya están más grandes, y bueno, y los que ya estaban metidos en el mismo río, por ejemplo. Entonces, anádromo es todo lo contrario, ¿ya? Viven en agua salada y al momento de reproducirse van al agua dulce. Y generalmente van al lugar donde ellos nacieron. Y eso entonces también es algo que ha provocado muchos desórdenes, porque obviamente no, más que las desembocaduras, como el cauce fluvial de muchos ríos se ha reducido muchísimo. Hay muchos ríos que están muy pequeños, ¿cierto? Sobre todo con la incorporación de grandes represas y todo eso, obviamente tienen ese tipo de efectos, ¿ya? Es impresionante ver también cómo parten estos salmones, ¿cierto? Entrando, digamos, a estos ríos, sanitos, su piel pero perfecta, ¿ah? Sus caras bonitas, todo. Y cuando ya llegan arriba, llegan así todos deformados, llenos de callos, rotos. Es impresionante la lucha que tienen para llegar al punto de reproducción. Que llegan a eso, no. Eso es su fin, llegar a reproducirse y morir. Mueren allá arriba. Los osos se los comen cuando salen. Los osos, cuando los estuarios también son muy bajos, las aves, porque muchas veces pasa eso, que van y llegan a un punto en que el afluente del río es muy poquito y quedan parados y no pueden seguir avanzando, ¿ya? Es triste ver eso. Las truchas no tienen nada que ver con el salmón. Soy parte de ¿Se parece? Pero no tiene este viaje. Parece que sí. ¿Sí? Sí. Y ahora en el supermercado se venden más truchas que salmón, la carne igual. Eso es por el alimento, el color de la carne. Sí. Pero el salmón cambia su color durante su ciclo de vida. Si es que come el alimento. Pero, O si no, sería carne blanca.
Es medio blanco el salmón naturalmente. En la naturaleza, cuando Sí. Lo que pasa es que arriba y van cambiando en su Chile no existe el alimento que comen los salmones en Alaska y en el norte Que debe ser un tipo de camarón. es un pigmento, claro. Un camarón, por ejemplo, como Entonces, el flamenco. Que el flamenco ¿Qué- siempre qué es el por el caroteno? rosado que tiene es por estos camarones Claro. que tienen el pigmento. Entonces tiene que suplementar el caroteno para que tenga el mismo color. Bueno, dentro de los peces óseos vamos a tener fundamentalmente dos subclases. Dentro de la clase Osteoides van a tener actinopterigios, que son la mayor cantidad, que son los que tienen las aletas con radios. Y ahí están todos los peces que nosotros conocemos. ¿Ya? Y los sarcopterigios, que son los que dicen que tienen aletas lobuladas, que en el fondo la aleta ya parece una patita, y son los que llamamos peces pulmonados. 7 especies nada más. Y entonces los otros serían 22.993. ¿Ya? Ahí está. Anguiliformes, clupeiformes, salmoniformes, gaviformes, ateriniformes, persiformes, pleuronectiformes, gobiesosiformes, escorpaeniformes, gasterosteiformes. Ahí está. Esos son los caballeros. Y los dragones de mar, que son también. Pejes sapo, Hay que aprenderse. No, por supuesto. No. Yo, los nombres científicos. Te dijo que más. al principio de clase le gustaron los nombres complicados. No, pero los nombres científicos más complicados que yo he visto son los nombres de peces. Realmente, son muy, muy difíciles. Ahí tenemos anchoveta, angraulis rigens, la caballa, todos estos son los que nosotros podemos encontrar. Jurel, pez espada, sífilis, El pez para la albacora el que le llaman la albacora. Sífilis gladius. Ahí viene gladius, es espada. hay uno que una variedad que tiene como una vela. Sí, la aleta dorsal es mucho más alta. Pero ese creo que no hay acá. No, pues ese es más para el Caribe. Para el Caribe es tremendo, ese es enorme. Ese es el que luchan Horas. horas, un día entero pueden estar luchando contra ese. Un pez para pero que tiene una vela. Pez vela la vela. Es enorme. Una vez vi, parece que, no me acuerdo dónde, que había uno que lo tenían y saltaba el barco. Y por suerte al gallo no le pasaba nada, porque te pesca con esa proyección que tiene y te atraviesa. Bueno, el besugo, el bacalao, la merluza, el lenguado, el congrio. Y estos son los sarcopterigios, ya que son los peces pulmonados, donde, bueno, aquí justo ese no se le ve muy bien la aleta. Son como peces prehistóricos. ¿Son Sí. de grandes profundidades o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. Celacanto, hay fósiles de celacanto. Sí, son peces bastante antiguos, no necesariamente son peces de altas profundidades, pero tienen esa característica, que pueden salir del agua. ¿Ya? Y las aletas que tienen, ya es una aleta mucho más carnosa. Tiene obviamente unos radios, pero una aleta más consistente. Entonces casi como una patita. De hecho hay algunos que tienen en la aleta al final como una especie de uñita. No es una uña, ¿ya? Pero tienen como unos ganchitos y hay unos que suben algo. ¿Necesitan salir para poder respirar? ¿Necesitan salir al exterior al ser pulmonado? ¿O no se refieren a eso? Tienen como el doble sistema. Ya, pueden estar tanto en el agua como fuera. Claro, que suben árboles que vienen en el río Amazonas. Sí, creo que en el Amazonas, sí. Cuando llegan a... Bueno, y hay otros que se entierran en el barro. Cuando llegan las épocas de sequía, buscan en los charcos y se entierran ahí y esperan hasta la otra temporada de lluvias. Sí.